Las historias de quienes vivieron y resistieron el conflicto armado en Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 y El Espectador. Solo en tiempos como estos sigue teniendo vigencia y urgencia el poema que dé cuenta de una dolorosa y cruda realidad como la nuestra. Una palabra que sin adornos retóricos, sin rodeos metafóricos, nos mete de cabeza en el pantanoso territorio de violencias y deshumanización que es el país que nos tocó en suerte. En estos poemas se advierte una sincera y limpia percepción del dolor y la desesperanza, las crueldades y despojamientos, persecuciones y desplazamientos que en Colombia, como en el mundo, siguen sucediéndose en un tono aparentemente prosaico que, sin proponérselo, termina subrayando la dimensión indefinible del horror al que nos hemos ido acostumbrando e incluso contribuyendo a sostener con una indiferencia y complicidad callada. De esto nos habla Natalia Jaramillo en sus textos, en donde la sangre, el miedo, la muerte, la indignidad, la humillación, la violación, la inequidad y el cinismo articulan en la voz de la poeta su testimonio, su grito, su rabia y su verdad. Así prologó el escritor antioqueño Pedro Estrada el libro de poemas Toda la sangre que nos queda, de la también paisa Natalia Jaramillo. Un libro pequeño, de esos que caben en la mochila, llenos de dolores y esperanzas de este país. Yo creo que este libro era una deuda que tenía. Yo llevo ya muchos años escribiendo, este es mi cuarto libro publicado. Digamos que los otros eran pues como temas un poco más comunes en el tratamiento poético, pues un poco del amor, un poco del desamor, como el tránsito femenino frente a estos temas, y realmente esta era como una deuda que tenía ya hace muchos años, que creía, pues y creo realmente que los escritores pues debemos también como, no sé si tomar un partido político, pero sí una postura política realmente frente a lo que vivimos, y creo que Colombia, pues con todo lo que hemos estado pasando y lo que hemos estado viviendo, y ahora con todo esto del posconflicto, pues yo creo que necesitaba como poner en mis palabras un poco esto, pues desde mi punto de vista, y qué mejor manera hacerlo que como sabía que era desde la poesía. Entonces este libro viene como un llamado y como un grito, para no callarme y poner ahí pues en estas palabras poéticas como todo ese sentimiento frente a la realidad. Y su realidad, aunque no puede contar muertos o desaparecidos como otras familias, también ha estado permeada por la violencia. Sobre todo en la época en la que yo nací, que me tocó vivir los 90 tan de cerca, en la que vi tantos amigos morir en esquinas, pues tantos vecinos y tantas personas cercanas que murieron por la guerra, digamos, interna del narcotráfico, que es otra de las que nos ha llegado cerquita y de la que también hablo en el libro. Yo creo que en Antioquia tenemos un arraigo muy grande del silencio, de eso no se habla. Tenemos que mantener siempre como que la casa se vea bonita, que la casa se vea limpia, que todo se vea perfecto, aunque se esté cayendo y aunque las cosas estén horribles, pero siempre hay que mantener una postura perfecta, porque no se puede decir lo malo, eso no se toca, eso no se menciona. Entonces yo creo que eso también nos ha hecho un carácter muy indiferentes, muy de silencio, muy de mejor quédese callado que eso se va solucionando, y realmente no, realmente tenemos que asumir una postura y contarnos y decirle a los otros pues todo lo que hemos vivido. ¿Tú te refieres concretamente, supongo, al poema Medellín 90? Sí. ¿Lo tienes ahí? ¿Te gustaría compartirlo con nosotros, leerlo? Claro que sí, se los leo. Este poema lo escribí ya hace un par de años, por lo mismo, pensando como en eso, como en todo lo que nos tocó vivir, todo lo que nos tocó correr, el miedo que teníamos los jóvenes en los 90 de salir, pues yo creo que vivir en los 90 y ser adolescente y joven fue toda una paradoja, y eso fue lo que traté de contar un poco, pues de poetizar en este texto. Medellín 90.
Hubo un tiempo teñido de mariposas, una juventud que pasó entre bombas y balas, besos que se robaban en las esquinas delante del terror de la guerra, o de las bombas con las que los narcos decían eran nuestros dueños. Tantos amigos que morían porque sí, en esquinas macabras. Tantas chicas que cambiaron sus vidas por un par de tetas grandes, por una moto en la que se pudiera soportar la miseria de una vida triste. Oíamos rock, mientras tomábamos de ese licor rojo y barato que teñía las tripas. Nos abrazábamos creyendo que moriríamos jóvenes. Leíamos, gritábamos y escribíamos poemas como protesta por no ser como los otros, sicarios con vidas paradójicamente fáciles. Por querer seguir viviendo a pesar de tanta basura que masacraba cualquier posibilidad de futuro. Nos decíamos los primeros te amo, en medio de un país desangrado. Poblamos el mundo huyendo de las amenazas de un secuestro. El campo se volvió ajeno. Nos volvimos adultos encerrados en las ciudades y parias por mulas. No se podía hablar, ni pensar, ni ser correcto. Tanta estupidez, tanta sangre que se ha vertido en los ríos, de los que ahora hacen hidroeléctricas y también mueren en este país que aún hoy no encuentra el horizonte. Tanto futuro que perdimos por complacer los ideales de extraños. Ahora la ciudad se siente distinta. Caminamos junto a extranjeros que buscan y admiran los vestigios del hombre que resquebrajó nuestras maneras. Buscamos pintar las paredes para perder el miedo y aprovechar la vejez que llega como un premio no merecido. Toda la sangre que nos queda es también un libro de voces femeninas silenciadas. Eso es uno de los ejercicios que hice porque realmente creo que la mujer en todas las guerras del mundo, no solo en la de nosotros, somos las primeras víctimas, somos el como ese primer eslabón de masacrar la dignidad, de opacar la esperanza, y realmente creo que somos como esa carne de cañón que siempre está ahí dispuesta a como a sufrir y a pasar. Entonces no sé, voy a leer este de Guerrillera. Dice: antes que una mochila escolar fue un fusil sobre mi espalda. No sé lo que es el peso de cuadernos o libros. Mis pies, pocas veces desnudos, siempre estuvieron envueltos en un par de botas toscas y húmedas. Aprendí desde pequeña a apretarme los pechos con una venda. Fue la mejor manera de dormir tranquila. Parecer uno de ellos fue mi mejor arma. Entré en el oído, no para la música, para saber cuándo los helicópteros se acercaban. Entendí que correr era mi mejor arma, mimetizarme, agazaparme bajo árboles frágiles que caían con el latir de los bombardeos. Dejé de ser mujer en la selva para convertirme en musgo. Disparé muchas veces a blancos que eran monte agreste. Nunca vi el rostro de mis víctimas. Nunca supe si eran hombres, niños, perros. Solo ahora entiendo que la vida podía ser distinta, que las mujeres afuera tenemos derecho a hacerlo. Entregué el fusil, el uniforme, el par de botas húmedas a cambio de una mejor vida. Todavía no sé qué significa eso. Supongo que comenzaré por llevar una mochila con libros y un vestidito de flores y los senos sin cadenas. Cuando le pregunto a Natalia qué poema le gustaría compartir en este programa, menciona este que se titula Campesino. Tengo la piel de la tierra, las manos de la tierra, los ojos de la tierra. Voy descalzo por los campos que me pertenecen por derecho propio y que ya no son míos. A lo lejos siento cómo me gritan los dioses, cómo lloran los ríos. Sus lamentos llenan cualquier vestigio de esperanza. Todo me lo robaron, el oro, el carbón, la coca, los diamantes. Es dinero para los que no saben qué es el campo. El agua que corre por nuestras venas ya no es limpia, nos mata y envenena, mientras todos miran. Natalia relata aquí por qué lo escribió. Hay una historia que nosotros conocimos de un pueblo que se llama, un pueblo antioqueño del nordeste de Antioquia que se llama Pueblo Bello, que le dicen que no es ni pueblo ni es bello porque es un corregimiento, pues es cerca del Urabá. Entonces en ese pueblo hubo una masacre muy dura
paramilitar porque se perdieron unas vacas que eran de uno de los paramilitares duros de ese momento, y como venganza el paramilitar llegó al pueblo y mató a un campesino por cada vaca perdida. Fueron 41. Se refiere a la masacre del 14 de enero de 1990, cuando a Pueblo Bello llegaron 60 hombres vestidos de militar, fuertemente armados, denominados como los tangueros, paramilitares de la casa de la familia Castaño, que dieron origen a otro grupo de autodefensas en el Urabá llamado el Bloque Bananero. A ese grupo perteneció Carlos Mauricio García, quien primero fue del ejército pero terminó conocido en la guerra como Doble Cero, un temible paramilitar encargado del entrenamiento de cerca de 7.000 paramilitares que formaron el grupo de autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y dejaron a su paso centenares de víctimas. Y se los cuento porque Carlos Mario es el hermano menor de Antonio García, un abogado paisa que pide perdón por la indolencia que tuvo durante esos años en que sabía que su hermano dejaba miles de víctimas a su paso y no hizo nada para detenerlo. Hoy Antonio trabaja con su fundación en busca de que las familias tengan herramientas para detener la violencia, así como acompaña a desmovilizados de las AUC que hoy están trabajando honestamente por la reconciliación. Precisamente fue Antonio García quien en un evento de víctimas me entregó el libro de Natalia. Él hace parte de esas voces antioqueñas cansadas de la violencia y la indiferencia. Me sorprendió mucho su visión de la violencia, lo que expresaba en el libro. Leyó algunos poemas que obviamente le llegan al alma a uno porque son dolorosos y son testimonio de todas esas violencias que hemos sufrido, particularmente en Medellín y en Colombia. Y entonces me llegó mucho al alma, pero realmente lo que más me impactó fue su testimonio posterior, o sea, la charla que dio presentando su libro, hizo énfasis en algo que a mí me parece que es definitivo, y es el tema de la indiferencia social, cómo la indiferencia ha marcado y ha generado de todas maneras la violencia que hemos sufrido y que nosotros hemos tratado de solucionar y de terminar. En la indiferencia, en la indolencia de la sociedad, vemos pasar las cosas y no nos preocupa, eso le está pasando a otro, eso no tiene que ver conmigo, y bueno, allá ellos. Esta semana en Bogotá empezó la Feria del Libro. El invitado este año es Colombia, y aunque suene como paradoja, quizás sea la mejor disculpa para vernos en el espejo, para leernos. Este libro, La sangre que nos queda, de Natalia Jaramillo, edición de Fallidos Editores, lo encuentran en el pabellón de editoriales independientes, y créanme, es un remedio contra la indolencia. Este episodio de Voces desde el Territorio fue realizado por quien les habla, Natalia Herrera Durán, editora del equipo periodístico de Colombia 2020 de El Espectador. Este episodio de Voces desde el Territorio fue editado en alianza con la emisora cultural de Colombia, HJCK. Escúchenos todos los sábados por estas plataformas y por este mismo canal. Los esperamos.